Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este mini curso de vacacional de análisis real. Bueno, me presento con ustedes. Yo soy Andrés Merino, soy matemático de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y tengo la maestría en matemáticas puras y aplicadas de la Universidad Central y actualmente soy docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, felicitándole a la Asociación de Matemáticas, de Estudiantes de Matemática e Ingeniería Matemática de la Escuela Politécnica Nacional por organizar estos cursos y un gusto poder ayudarles con esto, ¿sí? Entonces, bueno, era un curso abierto para todos los que se inscriban, entonces también gracias a todos los que están aquí presentes por esta predisposición a aprender un poco más de matemáticas o de prepararse mejor en la matemática, ya sea para aprobar con más facilidad sus cursos o para simplemente incrementar sus conocimientos de matemáticas. Muy bien, entonces algunas cosas, indicaciones generales para comenzar. Los horarios. ¿Cuándo vamos a tener este curso? Va a ser martes, jueves y viernes. Estaba publicado que es desde las 14 horas hasta las 16 horas, pero realmente va a ser desde las 14:10 con la idea de que a las 14:10 comenzamos la clase, ¿sí? Comenzamos la clase, entonces, bueno, unos 10 minutos para ahí, si todavía no acaban de almorzar o lo que sea, pero lleguen y no se pierdan prácticamente nada de las clases. Y la hora de terminación es más o menos a las 16 horas, igual un poquito antes, ¿ya? Eh, en, en total se tendrán 20 horas, bueno, con estos minutitos un poco menos, pero se tratará de abarcar lo más posible en estos, eh, en estos minutos, ¿ya? A ver, ya, entonces, otra cosa. Los enlaces del material que vamos a utilizar, ¿sí? Toda la clase que tengo va a quedar grabada y toda la parte escrita, el pizarrón que estoy proyectando también va a quedar grabada y todo eso lo van a poder encontrar en esta carpeta, en ese enlace que es este de aquí, que lo obtienen también escaneando este código, ¿ya? Entonces, para que lo vayan rápidamente. Las grabaciones, ¿cómo vamos a gestionar las grabaciones? Las grabaciones se las va a subir desde la siguiente semana a un canal de YouTube, que ya les indico cuál es, pero de manera temporal en este enlace va a estar, no estoy seguro si vamos a poner ahí las grabaciones o por lo menos ahí va a estar el enlace de donde están las grabaciones. Entonces entrando acá ya van a encontrar todo, ¿no? Listo. Bueno, yo tengo un proyecto personal que es todas las actividades extras que tengo, que hago con respecto a las matemáticas, los coloco en una página repositorio que se llama Alep Sub0, ¿sí? Que es este de aquí. Déjenme ver, ¿sí? Que es esta pequeña página de aquí, donde publico cosas que me son interesantes o donde publico todo el material que hago que es fuera de mi actividad docente específicamente. Entonces, como pueden ver, hay un montón de apuntes, ejercicios, evaluaciones, material para hacer formatos de LaTeX y ejercicios interesantes que encuentro o que alguna de las personas que están involucradas en este proyecto encuentran. Los ponen aquí, los redactamos, los vemos que estén bien resueltos y los publicamos de esta manera, ¿ya? Entonces, este es un pequeño proyecto que tengo. Y con respecto a este proyecto, ya, bueno, esta es la cuña publicitaria de esto, como pueden ver. Tenemos un canal de YouTube y un repositorio y una página de Facebook que ahí vamos publicando este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el canal de YouTube hay un curso que di de teoría de la medida, a los que les interese, y bueno, ahí se va publicando. Entonces, en este canal van a estar después la siguiente semana, porque les editamos un poquito los videos, van a estar las grabaciones de este curso. Y ahí si quieren, síganos en Facebook. Publicamos no tan activamente, pero tratamos de publicar cosas interesantes de matemáticas, ¿ya? Entonces se llama Alep Sub0. Ah. Ahora, ¿cómo me pueden contactar a mí? Bueno, mi correo institucional de la Universidad de la Católica es el que está ahí, aemerinote@puse.edu.es, ¿sí? O me pueden buscar personalmente como Andrés Merino en Facebook y
me pueden escribir, pero no les aseguro contestarles rápidamente, ¿ya? Entonces, a veces tardo muy poco y a veces tardo mucho, pero les respondo en el Facebook. Ya, si tienen algo interesante, algún comentario interesante, mejor al correo, ahí lo respondo más rápidamente. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ¿qué vamos a ver en este curso? ¿En qué está enfocado este curso? Entonces, como vieron en la publicidad, todos los que han de haber visto eso, los temas principales son sucesiones, series, topología de RN, series de funciones, y yo le puse un punto más, si es que nos alcanza el tiempo, es integrar ya de veras, ¿sí? O sea, no simplemente tener idea de la integración por partes, y eso, sino ya ver el concepto en sí de integral, yéndonos a la integral de Riemann o la integral de Riemann-Stieltjes. Eso sí es que se alcanza el tiempo, aunque sea una breve noción de este tipo de integrales. Eh, bueno, entonces vamos a comenzar con las sucesiones, las series, la topología de RN y las series de funciones en principio. ¿Ya? ¿Qué bibliografía vamos a utilizar? Pues bueno, siempre me gusta buscar nueva bibliografía. ¿Ya? Entonces, para este mini curso encontré este libro que me gustó bastante, que es el de Kumar, que es un curso básico de análisis real, que me parece que es lo que estamos haciendo aquí. No lo he utilizado antes, pero de lo que le di una ojeada bastante rápida, está muy, muy bien. Entonces voy a seguir ese libro completamente, ¿ya? Bueno, todos estos libros ustedes lo pueden encontrar aquí en este enlace de la carpeta de material, ¿ya? Van a estar todos los libros ahí, entonces no hay ningún problema, ¿ya? El que vamos a seguir rápidamente es este de aquí, el de Kumar, ¿ya? Otro que lo vamos a tener a mano es el de Terence Tao, Análisis 1, un libro genial. Tal vez todos aquí han escuchado sobre Terence Tao, es una de las mentes más brillantes en la parte de matemáticas que tenemos actualmente. Sí, y escribió libros de análisis. El de Análisis 1 y el de Análisis 2 son libros maravillosos, ¿sí? Pero en algunas cosas se enreda un poquito, es decir, las desarrolla bastante a fondo, por lo tanto, para dar un curso rápido no es tan bueno, pero para hacer un curso minucioso, les recomiendo leerse Análisis 1 de Terence Tao, ¿sí? Ya, ya, entonces como antes se recomendaba leer a los grandes, leer a Euler, ¿verdad? Yo les recomiendo leer a Terence Tao. Ese libro tendría que ser de cabecera. Si van a estudiar o siguen la carrera de matemática, es el Análisis 1 y el Análisis 2 deberían leerlos todos, ¿ya? Y otros libros que me parecen bonitos también es la Introducción al Análisis Real de Bartle, en español y en inglés, y The Elements of Real Analysis de Bartle, ¿ya? Estos dos libros también son muy buenos para dar un curso, ya, por ejemplo, si este curso duraba un semestre, lo utilizaría el de Bartle, de Introducción al Análisis Real, ¿sí? Muy bien, entonces ya sabemos qué vamos a ver. Ahora analicemos qué necesitamos para ver esto. ¿Qué necesitamos? Lo primero que necesito que ustedes sepan es saber demostrar, saber el concepto de demostrar, ¿sí? Entender que eso es lo más importante en matemáticas, el punto de partida. Y de ahí ya con respecto a definiciones y todo esto, lo que necesitamos es un poco de cálculo en una variable. Es decir, que sepan un poco de la axiomática de los números reales como cuerpo y orden, un poco de límites y continuidad, y que tengan algunas nociones de demostración epsilon delta, ¿sí? En este curso, mini curso, vamos a hacer demostraciones de epsilon delta, ¿sí? Análisis real básicamente se podría resumir en aprender a hacer demostraciones epsilon delta, ¿ya? Bueno, epsilon n en un punto. Pero esta sería la idea o el vistazo general que tiene, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a manejar aquí en el curso? Bueno, está abierto el chat para que cualquiera pueda preguntar algo. Si tienen alguna pregunta precisa, ¿sí? Pueden en cualquier momento habilitar sus micrófonos y decirme, profe, ¿ya? O Andrés directamente. No entendí eso, puede repetir o esa parte de ahí nos puede explicar mejor. Yo con gusto, no hay ningún problema si me interrumpen o si es una pregunta un poquito más
vaga, podrían escribirla en el chat para que otro de ustedes la responda, o cuando yo hago una pausa y veo en el chat, la responderé. ¿Ya? Creo que eso es todo con respecto a las indicaciones generales. ¿Tienen alguna pregunta? No, ahí está bien. No. Listo, muy bien. Entonces, comencemos. Un momento. ¿Ya? Empecemos. ¿Qué vamos a ver? Entonces, vamos a comenzar con esta clase. Como les indiqué, vamos a seguir ese libro, entonces, aquí está. ¿Ya? Entonces, para hacer lo análisis real, debemos saber qué son los números reales. ¿Sí? Hay algunas formas de introducir o comenzar ya a trabajar con números reales. Denme un ratito. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los números reales? La primera pregunta es, ¿qué son los números reales? ¿Ya? Y la respuesta a esta pregunta puede ser un poco, bueno, hay dos acercamientos definitivos de qué son los números reales. ¿Ya? En matemáticas podemos hacer dos cosas. Si queremos hacer algo, podemos o construir ese algo o definirlo de manera axiomática, ese algo. ¿Sí? Construir el algo o de manera axiomática. Obviamente, de manera axiomática va a estar basado en, perdón, al construir algo va a estar basado en una axiomática anterior. Entonces, por ejemplo, nos podemos basar en la axiomática de los números naturales, es decir, los axiomas de Peano para construir los números reales. ¿Ya? Entonces, hay dos formas aquí. Si los construyo o si yo los axiomatizo. ¿Sí? Si yo los construyo, igual tenemos dos formas, ¿sí? La dada, una por Cantor y la otra por Dedekind. Una D, otra D, no recuerdo. ¿Ya? Sí, que es a través de Cantor fue por sucesiones de Cauchy y Dedekind por sus cortaduras de Dedekind. Sí, es muy bonito analizar esto, cómo fueron las construcciones, ver todo el fundamento que hay ahí atrás, pero es un poco largo, así que lo vamos a dejar para otra ocasión. ¿Ya? Entonces vamos a lo para otra ocasión. Cuando no queremos darnos todo ese trabajo, lo que hacemos es definir axiomáticamente. Entonces vamos a axiomatizar. ¿Sí? ¿Cómo se axiomatiza? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es dar puntos concretos de o propiedades concretas que las vamos a asumir como verdaderas acerca de los números reales y a partir de eso construir todo lo que corresponde, ¿ya? Entonces, en esta axiomática de los números reales se pueden caracterizar varias cosas. Se pueden hacer la parte de cuerpo, orden y completitud, ¿sí? Entonces, ya, ¿qué son los axiomas de cuerpo? Los axiomas de cuerpo básicamente nos indican cómo operar en los números reales. Nos indican que existe una suma, que existe una multiplicación, que la multiplicación es, la suma es asociativa, conmutativa, con la multiplicación son distributivas, todo eso, ¿ya? El axioma de orden básicamente nos dice cómo funciona la relación mayor que, y el de completitud ya lo vamos a ver en un instante. ¿Ya? Entonces, por lo general, esto siempre se viene ya estudiando en algún curso anterior, pero lo vamos a dar un pequeño vistazo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los axiomas de cuerpo? Los axiomas de cuerpo son estos de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un número real? Primero, perdón, ese axioma me faltó. Mm, Me falta un axioma que es el fundamental, que es el de la existencia de los números reales. ¿Sí? Ese axioma nos dice, existe un conjunto que se llama el conjunto de los números reales. ¿Sí? Y de ahí comenzamos. Al que le vamos a anotar por esta letrita de aquí con una doble barrita para tenerla. ¿Ya? Y en este conjunto existen dos operaciones internas, una que se les llama la suma y otra que se llama la multiplicación. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Y qué cumplen estas operaciones? Pues la conmutatividad de la suma,
la asociatividad de la suma, la existencia de un neutro, la existencia de un inverso para la suma, la conmutatividad de la multiplicación, la asociatividad de la multiplicación, la existencia del elemento neutro de la multiplicación y para cualquier número diferente del cero, que quién es el cero, es el elemento neutro de la suma, existe su inverso multiplicativo. ¿Ya? Estas, junto con esta D de acá, que es la distributiva, como vemos aquí, nos dan todas las propiedades de un cuerpo para los números reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los números reales? No sabemos, es un conjunto que existe por axiomática, ¿ya? Pero que aseguro que cumplen estas 9 propiedades de aquí, ¿ya? Para comenzar, ¿ya? Cumplen estas 9 propiedades de aquí, ¿sí? Con estas 9 propiedades se puede demostrar todo, por ejemplo, que el inverso multiplicativo es único, que todo lo que se les ocurra respecto de álgebra se lo puede demostrar utilizando esto, ¿ya? Pero ahí no tenemos todos los reales, todavía no es toda la estructura de los reales. Necesitamos, como vimos, otro grupo de axiomas que se llaman los de orden. Y el axioma de orden básicamente se lo puede compactar en la ley de la tricotomía o en el axioma de tricotomía. ¿Qué me dice esto? Que dentro de los reales existe una relación, ¿ya? Una relación de orden que cumple la tricotomía, es decir, dados cualquier par de números reales, entonces una y solo una de las siguientes se cumple. O son iguales, o el uno es menor que el otro, o el otro es menor que el uno. ¿Sí? Una de esas tres se debe cumplir y solo una. ¿Ya? Listo. Entonces, estos son los dos primeros grupos de acciones, como les indico. Con esto podemos demostrar un montón de cosas. Por ejemplo, demostrar que el 0 es diferente del 1, demostrar que cualquier número elevado al cuadrado es mayor o igual que 0, demostrar, definir qué significa elevar al cuadrado, definir qué son los números naturales. Todo lo que sabemos de los números reales lo podemos hacer, bueno, lo que aprenderíamos, digamos, hasta el colegio sobre los números reales podría demostrar todo hasta este punto de aquí, ¿sí? Pero no es suficiente, ¿ya? Porque aquí nos falta algo. Los quebrados cumplen todo esto, ¿sí? Y los quebrados no son igual a los reales, diré, los racionales no son igual a los reales. Entonces necesitamos una cosita más que es el axioma de completitud, ¿ya? Entonces para introducir, que es ya desde donde viene, a ver, ¿cómo me dicen? ¿Cómo se demuestra que 0 es diferente de 1? Bueno, ahí se podría hacer un poquito más de cosas, pero para demostrar eso, lo primero que deberían hacer es... no, perdón. No, 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 no. No se demuestra eso donde está acá. Mm, déjame ver. No, sí se puede demostrar. Sí, con estos bastan. Porque primero se demuestra que cualquier número multiplicado por sí mismo es mayor que 0. ¿Sí? Eso se puede demostrar utilizando un poco de la tricotomía, ¿sí? Y luego simplemente se demuestra que 1 por 1, bueno, esto es fácil demostrar que esto es igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, el 1 es estricto mayor que el 0 y con la tricotomía se llega a que el 1 es diferente del 0, ¿sí? Es que no estoy mal en ninguna de esas, podría ir por ahí, ¿sí? Si no tuviésemos axiomas de tricotomía, bueno, los que han visto un poco más de esto, si no tuviésemos axiomas de tricotomía, deberíamos incluir como axioma que el 1 sea diferente de 0. La tricotomía nos deja demostrar eso de ahí. ¿Ya? Listo, pero bueno, ese como les dije es un poco de los prerequisitos y que hicimos solo el recuento. ¿Ya? Ahora, sí, vamos a ¿qué nos diferencia esto ya poner para que sea diferente de los números racionales? ¿Sí? Entonces vamos a analizar este axioma de completitud. Y para eso necesitamos algunos conceptos que básicamente son las bases de los números reales o del análisis real. ¿Ya? Entonces comencemos con cotas, cotas superiores y cotas inferiores. ¿Ya? Veamos cuál es la idea de cota. Entonces leamos esta definición.
Si tenemos A un subconjunto de los reales no vacío, decimos que un número real alfa es una cota superior de A si para cualquier X en A, nosotros tenemos que X es menor que alfa. ¿Ya? Y bueno, ahí viene la idea geométrica, ¿sí? Entonces, si tenemos un conjunto que está pintado por aquí, ¿sí? Tenemos la recta real, ¿ya? Entonces, geométricamente es cualquier número que esté a la derecha del conjunto, ¿sí? Entonces, cualquier número que esté a la derecha del conjunto, lo llamaremos cota superior, ¿ya? Y en cuantificadores, decimos que alfa es una cota superior, sí, solo sí, para todo X en A, se tiene que X es menor o igual que alfa, ¿ya? Entonces, rápidamente, por ejemplo, podemos contestar a las preguntas. 2 es una cota superior. De un intervalo, por ejemplo, del conjunto formado por el 0 y el 1. Entonces sería una pregunta. ¿El 2 es una cota superior de este conjunto? La respuesta obviamente es que sí, ¿no es cierto? Si lo vemos de la manera geométrica, sí es, porque por aquí tengo el 0, por aquí tengo el 1, por aquí tengo el 2. Mi conjunto, este de aquí, es básicamente esto que estoy pintando acá. Y el 2 lo estoy ubicando a la derecha. Sí es, ¿verdad? Pero vamos a demostrarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto de aquí? Yéndonos a la definición. Entonces, ¿qué era que sea una cota superior? Podemos recordarlo rápidamente con la parte en cuantificadores. Tenemos que demostrar que para todo X en A, entonces X es menor o igual que alfa, ¿ya? Entonces, vamos de esta manera, ¿ya? Entonces, demostremos. Entonces, vamos a demostrar que para todo X en el intervalo 0,1, este X es menor igual que 2, ¿sí? Esa es la definición de cota superior, ¿ya? Entonces, ¿cómo demostramos proposiciones del tipo para todo X en algo? Proposiciones que comiencen con el para todo X. Lo que se hace es tomar un elemento arbitrario, ¿sí? Y ahí viene el famosísimo de matemáticas que es sea X elemento de 0, 1, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos esto. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Tenemos que demostrar que ese X que tomé, que es arbitrario, es menor o igual que 2. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el procedimiento estándar para demostrar una proposición que comience con un para todo. Supongo un elemento cualquiera, ¿sí? De ese conjunto y vamos a demostrar que se cumple la proposición que dice a continuación. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo demuestro que el X es menor o igual que 2? A ver, nos digan, X no debería pertenecer a, ya, pero ¿cuál es el conjunto que estamos tomando ahora como A? ¿Sí? Aquí nos dice, la definición nos dice, si yo quiero demostrar que alfa, ¿dónde está? Alfa es una cota superior de A, entonces tengo que hacer esto de aquí, ¿no es cierto? Para todo X, elemento de SA, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero demostrar aquí? Quiero demostrar que el número 2, ¿ya? Entonces este sería el alfa, es cota superior de este conjunto, es decir, este sería el A. Entonces, transcribiéndolo, ¿cómo nos quedaría? ¿Sí? Entonces, lo que yo quisiera demostrar, o la definición era que para todo X elemento de A, tenga que X sea menor o igual que alfa. Pero en este caso, el valor que va a ser cota es el 2. Y el conjunto del cual quiero que sea cota es este intervalo. Entonces, en vez de A, le escribo 0, 1 y en vez de alfa le escribo el 2, ¿verdad? Sí, entonces estoy aplicando la Yo, definición disculpe acá. una pregunta. Sí, En este caso alfa sería 2, ¿verdad? ajá, exacto. Sí, porque quiero Y demostrar no, 2, ajá. y no necesariamente, o sea, debe alfa pertenecer a...
al conjunto A, ¿verdad? No, Puede ser cualquier justamente, número mayor. ajá, sí, Ah, es ya, cualquiera. gracias. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que un número real, cualquiera, no pongo una condición sobre el alfa, ¿ya? Entonces, una cota superior puede ser donde sea, puede estar en A, puede no estar en A, ¿ya? Y de esa manera yo tengo esto de aquí. Entonces, lo que quiero demostrar es que para cualquier número que esté en este intervalo, ese número es menor que 2, menor o igual. Listo. Entonces, continuamos, ¿no es cierto? Queremos demostrar este para todo. Entonces, sea X en el conjunto que tomamos y quiero demostrar esto de acá, ¿sí? Entonces, busquemos características que cumplan esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como X está en este intervalo, ¿qué significa eso? Esto significa que el X es menor o igual que el 1 y es mayor o igual que el 0, ¿no es cierto? Es la definición del intervalo. Que alguien esté en un intervalo significa que sea menor, igual que su cota superior y que su límite superior y mayor o igual que su límite inferior, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto, ¿sí? Pero además nosotros sabemos que el 1 es menor que el 2, ¿verdad? Por lo tanto, por la transitividad, que es todo lo que sabemos de números reales, que no lo vamos a comenzar a ver aquí, por transitividad nosotros tenemos que el X tendría que ser menor o igual que el 2, ¿sí? Que era justo lo que quiero demostrar, entonces concluí mi demostración, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Demostré que el 2 sí es una cota superior del intervalo 0,1, ¿ya? Claro, entonces ahí léanla, véanla, que esté todo claro. Ya, me preguntan si aquí el sentido estricto no es el que manda. ¿Ya? Entonces, te podría decir ya, como X es menor o igual que 1 y 1 es estricto menor que 2, entonces el X es estricto menor que 2. Pero, si X es estricto menor que 2, entonces X es menor o igual que 2. ¿Sí? Y tengo eso de ahí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, aquí, como ven, para todo esto necesito tener algunos conceptos de todas las propiedades que tienen los reales como cuerpo y como orden, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una propiedad por ahí, voy a ponerle por acá. ¿No? Voy a ponerle por acá. Es que un teorema de los números reales es que dados x, y, z números reales, entonces x menor o igual que y menor estricto que z implica x estricto menor que z. ¿Sí? Ese es un teorema que hay en los números reales, pero no es el único que hay, porque también es un teorema en los números reales este de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer análisis real? Tener en mente todos los teoremas, todas las formas en cómo podría aplicar los teoremas tanto de orden como de cuerpo de los números reales, ¿ya? Aquí van a aparecer un montón de inecuaciones, por lo tanto, eso es una de las cosas que debemos tener más en cuenta. Si no tienen mucho, eh, eh, si no tienen mucho conocimiento de inecuaciones o todo esto, les recomiendo ahí sí ver el libro de Bartle, ¿ya? O este mismo libro que estamos siguiendo para ver las partes de las inecuaciones, desigualdades, todo lo que está ahí para tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces, como ven, aplicando cualquiera de esos dos teoremas que están ahí abajo, yo llego al mismo resultado, que en este caso es menor o igual que 2, ¿ya? Listo, ¿sí? Pero veamos una cosa. Si aquí en vez de 2, yo le pongo un 5, por ejemplo,
Y aquí también le pongo el 5. Aquí le pongo el 5. Aquí le pongo el 5. Y aquí le pongo el 5. Nada cambia, ¿no es cierto? No tengo problema. Toda la demostración sigue estando bien, ¿verdad? ¿Sí? Todo está Sí. correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué demostré? Que el 5 también es una cota superior. ¿Ya? Entonces, de paso, ¿qué hice? Estoy viendo que las cotas superiores no son únicas. ¿Sí? Es más, si tengo una cota superior, cualquier número encima de él, ¿sí? O mayor que él, va a ser también una cota superior. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, es algo de lo que tenemos. ¿Ya? Entonces, primera cosa, ya vimos cómo hacer una demostración de que algo es cota superior y ahora ya vemos que no existe una única cota superior de un conjunto. ¿Ya? Ahora, veamos. Otra cosa. ¿Ya? Vamos ahora a este de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a responder otra pregunta. El 1 es cota superior del intervalo 0,1, 0,2 por ejemplo, así. ¿Ya? El 1 es cota superior de este intervalo. Bueno, si lo ven geométricamente, aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2. Veo que el conjunto que estoy tomando es este de aquí, ¿verdad? Y mi elemento que estoy tomando está por aquí, no quedó a la derecha de mi intervalo, de mi conjunto, entonces no sería una cota, ¿verdad? No sería una cota. Solo visualmente lo podemos ver que no es una cota. ¿Ya? Ahora, ¿podemos demostrar que no es una cota? Claro que podemos demostrar que no es una cota. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo podríamos demostrar que no es una cota? Entonces, vamos a hacer dos demostraciones de esto. ¿Ya? Entonces, primero, puedo hacer una demostración por reducción al absurdo. ¿Sí? ¿Cómo van las demostraciones por reducción al absurdo? Sería, supongo que sí es una cota, ¿verdad? Entonces, supongamos que 1 sí es una cota superior, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? ¿Qué me significa que sí sea una cota superior? Que sí sea una cota superior significa que para todo X, ¿en qué intervalo? ¿Cuál es el conjunto A que voy a tomar aquí? Sería este de acá, ¿verdad? Ya 0,2. ¿Quién es el que digo que es una cota? Este numerito de acá. Entonces sería X menor o igual que 1. ¿Ya? Y este de aquí es verdad, ¿sí? Esto de aquí es verdad. Entonces, notemos una diferencia. Acá, la proposición que estaba planteando, ¿sí? Era algo que quería demostrar, ¿sí? Todavía no es real, ¿ya? Entonces, esta proposición de ahí todavía no es real, es algo que quiero demostrar, ¿ya? Entonces, para querer demostrarla, utilizaba este, sea X en eso, ¿ya? Es la clásica cuando tengo una proposición de este estilo y la quiero demostrar. Pero acá, no quiero demostrar esto. Estoy suponiendo que esto ya se cumple, ¿sí? Supongo que esto es verdad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo utilizo proposiciones de este tipo cuando ya sé que son verdades? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Que para cualquier X elemento del 0, 1, entonces X es menor que 1. ¿Ya? Este tipo de proposiciones que comienzan con un para todo, lo podemos entender básicamente como una fábrica de proposiciones nuevas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes me dan un numerito que esté aquí en este conjunto de aquí, yo les puedo crear una nueva proposición que sé que es verdad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos decir, notemos que el 0 es elemento de 0,2. Sí, ¿verdad? Esto sé que es verdad. Es decir, este 0 está aquí. ¿Ya? Entonces, como esta proposición de aquí es verdadera, entonces yo puedo decir que el numerito que tomé aquí como X, el 0 va a ser menor o igual que el 1.
¿sí? Yo puedo asegurar que esto es verdad, ¿ya? Puedo hacer lo mismo para el 1. El 1 está aquí en este intervalo, sí, ¿no es cierto? Entonces cumple esto de aquí, ¿ya? Cumple esto de aquí. Por lo tanto, si pongo el 1 aquí, también debería ser verdad, ¿sí? Pero como vemos, yo sé que el 0 es menor o igual que el 1 sin necesidad de esa proposición. También sé que el 1 es menor o igual que el 1 sin necesidad de esa proposición. Debería poner un elemento ahí interesante para que me dé una información extra que no tenía antes, ¿ya? Por ejemplo, ¿el 2 sigue estando en ese intervalo? Claro que está en el intervalo. Y como la proposición anterior estaba suponiendo que sí es verdad, me quedaría que el 2 es menor o igual que el 1. Pero que el 2 sea menor que el 1 es algo absurdo, es contradictorio, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros ya sabemos que el 1 es menor que el 2. Por el axioma de tricotomía no puedo tener esto. Entonces, lo cual es contradictorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? He sido contradictorio. ¿Qué concluyo con eso? Que lo que yo supuse de entrada estaba mal. ¿Qué es lo que yo supuse de entrada? Supuse que el 1 es una cota superior. Eso es lo que está mal. Entonces, ¿qué es lo que concluyo? Concluimos que 1 no es una cota superior de este intervalo. ¿Sí? ¿Ah? Véanle, entiéndanle, revísenle, piénsenle y continuamos. Una cosa ahí, todo lo que estoy escribiendo yo aquí se lo va a pasar en un PDF y lo van a tener ustedes en esa carpeta de material. ¿Ya? Igual les dejo unos minutitos que lo revisen y lo analicen. Ya. Entonces, hicimos la primera eh, forma que les dije de demostrar. Ya. Vamos con otra forma de demostrar que no es una cota. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente forma de demostrar que no es una cota. Entonces, segunda demostración. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que no es una cota, ¿verdad? Entonces, vamos a demostrar que 1 no es cota de 0,2. ¿Ya? Es decir, vamos a demostrar que tenemos la negación x en 0,2 y x es menor o igual que, menor o igual que 1, ¿sí? Esta es la definición de que sea cota superior. Entonces quiero demostrar que no es cota superior. Entonces lo que quiero demostrar es la negación de esto, ¿sí? Ahora, fijémonos, yo les había dicho que las proposiciones que comienzan con un para todo, para demostrarlas necesito tomar un elemento arbitrario. ¿Ya? Aquí no puedo hacer eso porque mi proposición no comienza con un para todo, comienza con una negación, ¿verdad? Entonces primero tengo que transformarla. ¿Ya? ¿A qué es equivalente esto? Esto equivale a la negación de un para todo es equivalente a un existe, ¿no es cierto? A existe x en el intervalo 0,2
tal que, y la negación del predicado que tengamos. Entonces, lo contrario de que X sea menor o igual que 1 es que X sea estricto mayor que 1. ¿Ya? Bien, entonces lo que tengo que demostrar es un existencial. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra el existencial? Ese podría ser, decirse que en algunos casos es el más fácil de verlo, porque tengo que solo indicar cuál elemento está en el conjunto, en el intervalo 0, 2 y que cumple lo que quiero. ¿Sí? A veces lo complicado es yo encontrarme ese elemento, ¿ya? Pero el proceso es sencillo. Encontrar el elemento que cumpla. ¿Ya? En este caso está súper sencillo ver cuál sería el elemento que me cumpla esto de aquí. Entonces, por ejemplo, tomando x igual a 2, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos que está aquí primero, ¿cierto? Tenemos que x es elemento del 0,2 y también tendríamos que el x es mayor que el 1, ¿no es cierto? Porque recordemos, el x es 2, ¿verdad? ¿Ya? Y ya está. Entonces, encontré un elemento que está en ese intervalo y que es mayor que el 1, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, he acabado de demostrar que 1 no es cota superior del intervalo. ¿Ya? Listo. Entonces, otra forma de demostrar. Sí, ahí están. Dos maneras de demostrar el mismo resultado. Muy bien. Entonces, léanlo, revísenlo despacio y en un par de minutitos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, podríamos continuar. Como recuerden, estar libres de hacerme las preguntas que quieran en el momento que necesiten, si algo no queda muy claro. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos. No nos vamos a concentrar en hacer tantos ejercicios, sino vamos a tratar de explicar bastante bien un ejercicio máximo, 2 ejercicios en cada tema, justamente porque el curso es corto y lo interesante es poder cubrir la mayor cantidad de conceptos y que queden bastante bien. Entonces, para eh, repasar, ustedes podrían hacer muchos más ejercicios. Igual yo les voy a indicar ejercicios que podrían hacer. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿Ya? Eh, bueno, ya más adelante les indico qué más podríamos hacer. ¿Ya? Vamos con esta definición. ¿Ya? Em, un conjunto cualquiera, A, subconjunto de los reales, vamos a decirle que es acotado superiormente, ¿ya? Si existe
algún alfa que sea cota superior de A. ¿Ya? Es decir, si es que existe alfa en los reales tal que para todo X en A, X sea menor o igual que alfa. ¿Sí? Entonces vamos a decir que un conjunto es acotado superiormente si tiene una cota superior, si es que existe una cota superior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros demostramos que es el intervalo 0,1 acotado superiormente. ¿Sí? La respuesta es súper rápida, sí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Pues vimos que el 2 es una cota superior. ¿Ya? Entonces, el 2 es una cota superior. ¿Por qué es una cota superior? Arriba lo demostramos. ¿Verdad? Entonces, seguimos. Podemos seguir. Otra pregunta aquí ¿es el 0,2 acotado superiormente? ¿Qué demostramos arriba? Arriba demostramos que el 1 no es cota, ¿verdad? Pero eso no me da ninguna información de si será o no será acotado superiormente. ¿Sí? No me dice nada, solo sé que el 1 no es cota. ¿Ya? No me dice nada si es que es acotado superiormente. Puede que exista otro numerito, el cual sí sea una cota superior. ¿Ya? Y bueno, al ojo ustedes ya le pueden ver que una cota superior de este conjunto es el 3, es el 4, es el 5, es el 6. Entonces sí va a ser acotado superiormente. ¿Ya? Incluso el mismo 2 es una cota superior de este conjunto. ¿Ya? Entonces sí. Y tendríamos que hacer la demostración de que el 3, el 2, el 5, cualquiera de esos números es una cota superior. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ahora, vamos a poner una definición que aquí me ha faltado. Entonces, la definición 1.2.3. Sí, sí, esa me ha faltado. ¿Ya? ¿Qué es la de cota inferior? ¿Sí? Nosotros hicimos la de cota superior y ahora vamos a hacer la de cota inferior. ¿Ya? Entonces, para escribirla, les voy a hacer notar algo particular. Voy a reescribir otra vez la definición de cota superior. Entonces, sea A un subconjunto de los reales, ¿sí? Y alfa un número real, ¿ya? Entonces, decimos que alfa es... Entonces, si están copiando, no copiarán lo que voy a escribir ahorita. Es cota superior de A si para todo X en A tenía que X es menor o igual que alfa, ¿verdad? Esa era la definición de cota superior, ¿ya? Pero como la relación de orden yo la puedo escribir menor que o mayor que, es decir, tengo una relación complementaria, una relación análoga, o lo que en términos precisos sería una relación dual, ¿sí? Que es el mayor que, van a existir conceptos duales también, ¿ya? Es decir, en vez de yo poner superior, yo puedo escribir inferior. Y lo único que tengo que hacer es, donde estaban el signo de la relación menor que o menor o igual que, poner su dual. Es decir, en vez de poner menor o igual que, yo le pondría mayor o igual que. ¿Sí? Y esta es la definición dual de cota superior. ¿Sí? Entonces, siempre que demos una definición que esté relacionada con algo de orden, puedo dar su definición dual. ¿Sí? Entonces, si yo tengo cota superior, su definición dual es cota inferior. Y para lo único que tengo que hacer es cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Ya? Y de la misma manera, si yo di una definición para acotado superiormente, puedo dar la definición para acotado inferiormente. ¿Sí? Simplemente cambiando todo lo que sea superior por inferior, o todo lo que sea mayor igual por menor igual, o todo lo que sea menor igual por mayor igual, y tengo conceptos análogos, conceptos duales. ¿Ya? Bien, entonces tenemos la definición de
cota inferior. Entonces, ¿qué podrían hacer? Lo que yo les podría dejar como ejercicio es el siguiente. ¿Ya? Entonces, demuestre que menos 2 es cota inferior de el intervalo menos 1, 2. ¿Ya? Un ejercicio para que lo vuelvan a reescribir. Sí, es muy parecido a los que hicimos arriba, por eso no lo voy a hacer, pero para que ustedes lo puedan hacer, ya para que practiquen, los dejo ahí. ¿Ah? Muy bien. Listo. Entonces, obviamente, como ya les indiqué, si yo ya tengo conceptos duales, tengo cota superior, tengo cota inferior. Tengo acotado superiormente, también voy a tener acotado inferiormente. ¿Ya? Ah, no, pero... Ya, ya, perdón, aquí no está ese concepto. ¿Ya? Entonces, pero bueno, esta es la idea. Tengo acotado superiormente, acotado inferiormente. ¿Ya? Y voy a introducir otra definición, que es, decimos que A es acotado a secas, ¿sí? Simplemente acotado, ahí a secas. Entonces, cuando diga es acotado, si es acotado superiormente e inferiormente. ¿Ya? Entonces, cuando escuchen o digamos algo de solo acotado, diremos que es acotado superiormente y acotado inferiormente. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces ya vimos un primer concepto del análisis real, que es el de cotas. ¿Ya? Muchas veces varios problemas de la matemática consisten en encontrar cotas de determinados conjuntos, ¿sí? Es más, hay toda una rama para hacer eso. ¿Ya? Entonces ya tenemos la idea de esto de aquí. ¿Sí? Pero ahora vamos un poquito más allá. Vimos que las cotas no son únicas, ¿verdad? Si yo tenía mi intervalo por acá, por ejemplo, aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, ¿ya? Y tengo mi conjunto A igual a 0, 1, ¿sí? Entonces, este es el alfa. ¿Ya? Nosotros vimos que, por ejemplo, si tomaba alfa igual a 2, era una cota, ¿verdad? Y si tomaba cualquiera superior, que lo vimos, si alfa era 5, también es cota superior. Si alfa es igual a 3, también es cota superior. ¿Sí? Si alfa es igual a 1.5, también es cota superior. Entonces tengo un montón de cotas superiores. A ver, hay una pregunta que dice, ¿el conjunto de los irracionales es acotado? La respuesta es no. Los irracionales no son acotados. ¿Ya? Y tenemos que hacer un par de cosas más para llegar a demostrar que no son acotados. ¿Ya? Ya vamos a llegar a ese punto. Nos dicen, los conjuntos infinitos son acotados, depende de cuál sea tu definición de infinito. ¿Sí? El intervalo de 0 a 1 es un conjunto infinito, tiene una infinidad de elementos y es acotado. ¿Ya? Entonces, por ese lado. Ahora, si hablamos de infinitos como, digamos, los intervalos del tipo 0, más infinito, ¿ya? Este de aquí es un conjunto no acotado superiormente, pero sí es acotado inferiormente. ¿Ya? Los reales, por ejemplo, no son acotados ni superior ni inferiormente. ¿Sí? ¿No? Ahora, los naturales, ¿ya? No son acotados inferiormente, entonces con la geometría podemos guiarnos bastante, ¿no es cierto? Entonces los naturales podemos verlo de esta manera. ¿Ya?
0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué significa estar acotado superiormente? ¿Ya? Es yo poder tomar un número y poder colocarlo más a la derecha de todos los números de ese conjunto, ¿verdad? Entonces, ahí gráficamente parecería que los naturales no son acotados, ¿verdad? Porque si yo le pongo en algún punto este alfa, hay naturales más adelante, más hacia la derecha, ¿ya? Entonces no es acotado superiormente, pero inferiormente, sí, ¿no es cierto? El -1 es una cota inferior de los naturales, ¿ya? Como les digo, no podemos demostrar todavía que los naturales son no acotados. Necesitamos unas cositas más, ¿no? Pero sí lo vamos a demostrar. Los enteros, ese no es ni acotado ni superior ni inferiormente. Los racionales, tampoco es acotado ni superior ni inferiormente, pero no vamos a necesitar un par de cosas más para poder demostrar esto de aquí, ¿ya? Entonces, ya que estamos con esta pregunta, antes de pasar a lo que nos competía, podríamos hacer esta demostración. Demostremos o demuestre que el intervalo del 0 hasta más infinito no es acotado superiormente. ¿Ya? Podemos demostrar esto. Entonces, comiencen a demostrar, traten de demostrar cómo podría ser esto. Tengo otra pregunta. Dice, ¿podemos demostrar que cualquier intervalo cerrado en los reales tiene una cota superior? Depende cuál es tu definición de intervalo cerrado, porque este intervalo es cerrado, ¿sí? Ese intervalo es cerrado, ¿sí? Vamos a ver en este curso la definición exacta de ser cerrado, ¿sí? Y ahí este intervalo entra como cerrado, ¿ya? ¿Sí? ¿No? Entonces, fíjense, es cerrado, pero no tiene una cota superior, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tal vez puedes decirme, o lo que podría ser tu pregunta, Anderson, es si se puede demostrar que cualquier intervalo de esta forma tiene una cota superior e inferior. Sí, sí, eso se puede demostrar. Todo intervalo de la forma cerrado en A y cerrado en B tiene cota superior y cota inferior. Sí, ¿ya? Es más, no necesito que sea cerrado. Todo intervalo de esta forma también tiene cota superior y también tiene cota inferior. Dígame en una cota superior de este intervalo. B más 1. ¿Sí? Es una cota superior. Una cota inferior. A menos 1. Es una cota inferior. ¿Ya? Y si está en el un lado cerrado y en el otro abierto, pues siguen siendo. B más 1 es una cota superior y A menos 1 es una cota inferior. ¿Ya? Entonces, por ese lado podría ir tu pregunta. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Listo. Entonces, a lo otro que les puse, demostrar que el intervalo de 0 hasta más infinito no es acotado superiormente. ¿Ya? Entonces, aquí les debe encender una chispa, ¿ya? Si han trabajado en matemáticas un poco. Cuando les pidan demostrar que algo no es tal cosa, la primera idea que se les debería venir a la mente es reducción al absurdo. ¿Sí? Supongamos que sí es y lleguemos a una contradicción. ¿Ya? Entonces, por lo general, no es una regla en la matemática, para hacer demostraciones casi no hay reglas absolutas. ¿Ya? Entonces, pero una idea de, si les piden que algo no es tal propiedad, entonces una de las primeras ideas debe ser, vamos por reducción al absurdo. Supongamos que sí, a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, les doy un par de minutitos para ver si pueden escribir la demostración de que ese intervalo no es acotado superiormente. Ya está la sugerencia que es, supongamos que sí es acotado superiormente y veamos qué pasa. ¿Ya? Entonces les dejo unos 2, 3 minutitos para ver cómo pueden ir avanzando.
Listo. A ver, Mark, muy buena tu demostración. Falta justificar una cosita. ¿Por qué b más 1 es mayor que 0? Y Pablo también está bastante bien, pero igual se dan un montón de detalles que es, uno de ellos es justo porque eh, SK más 1 pertenecería al conjunto. Exacto, Mark. Ahí está correcto. Nos indicas, dado que X es menor que B para todo X en A. En este caso, A es el intervalo 0,1. Entonces puedo coger uno específico, el 0. ¿Sí? Recordemos esta idea de estas proposiciones. Yo puedo extraer información. ¿Ya? Y ahí ya lo tendría que el B es mayor que el 0 y por lo tanto B más 1 es también mayor que el 0 y tendría la contradicción completa. Listo, entonces voy a hacerlo detenidamente aquí para que quedes finiquitado esto de aquí. Vamos, demostración. ¿Ya? Entonces, por absurdo, por reducción al absurdo, supongamos que 0, más infinito es acotado. ¿Qué significa que sea acotado? Significa que existe una cota superior. Por lo tanto, ya, vamos a recordar aquí. Este es mi supuesto, ¿no es cierto? Supongamos que este es acotado y eso es lo que tenemos que desmentir. Entonces, por lo tanto, existe un B número real tal que es cota superior, o en otras palabras, tal que para cualquier X en donde, en el A ver, este sería el A que voy a tomar, ¿no es cierto? Sería en 0, más infinito, se tiene que X es menor o igual que B. ¿Ya? Tenemos hasta ahí. Entonces, esta de aquí es verdad. Entonces, recordemos, esto de aquí es verdad. ¿Sí? Entonces, como tengo una proposición que comienza con un para todo, que ya es verdad, es una fábrica de proposiciones, ¿sí? Que nos van a hacer de utilidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la idea de que envió Mark está bastante bien, ¿sí? El B más 1 va a pertenecer al conjunto y este tendría la contradicción de que B más 1 no puede ser menor que B, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a llegar ahí primero? Entonces, para eso necesito algunas cosas. Entonces, ¿qué necesito? Ver que ese B es mayor que 0. Entonces, ¿cómo? El 0 está en este intervalo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este 0 de aquí, ¿sí? Les voy a cambiar acá. ¿El 0 está aquí? Sí. Entonces, ¿qué concluyo? Tenemos que X, perdón, que ese X, que en este caso es el 0, ¿no es cierto? Este de aquí, estoy tomando como 0, ¿sí? Entonces, vean cómo tiene esta idea de que les digo de una máquina. Este 0, ay, perdón. ¿Ya? Este 0 de aquí ingresa acá y esta máquina de proposiciones lo que me devuelve es esta proposición como verdadera. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la idea que les digo de las proposiciones con un para todo que son ya verdaderas. ¿Sí? Ingreso un número y lo que me da esta proposición es, se cumple esto. ¿Ya? Muy bien, entonces el 0 es menor o igual que B. ¿Ya? Por lo tanto, 0 menor o igual que B, estricto menor que B más 1. ¿Sí? ¿Ya? Porque el B es estricto menor que el B más 1. ¿Ya? ¿De dónde? ¿Qué tengo?
que B es mayor que, perdón, que B más 1 es mayor que 0. Entonces B más 1, como es mayor que 0, ¿dónde está? Está en el intervalo 0, más infinito. ¿Sí? Y si yo ya tengo a alguien en ese intervalo, utilizando nuevamente mi máquina de proposiciones de acá arriba, ingreso este aquí. ¿Y qué me dice esta proposición? Como es verdadera, lo que me lleva a concluir es de dónde, por lo tanto, este numerito de aquí sería el B más 1 es menor o igual que B. Y esto es absurdo, ¿no es cierto? Esto es contradictorio, ¿ya? Lo cual es contradictorio. ¿Sí? Como es contradictorio, ya está. Lo que tenía resaltado arriba es lo que está mal. ¿Y qué era lo que tenía resaltado arriba? Es que ese intervalo es acotado superiormente. ¿Sí? Entonces, ese intervalo no ha sido acotado superiormente. Listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, ahí vemos como las ideas que nos dieron Mark y Pablo están bastante bien, pero aquí lo podemos hacer un poco más estructurado. Y mi recomendación es, hagámoslo así, háganlo así al inicio, si están comenzando con esto, háganlo así con todos los detalles. Porque esta demostración que es súper simple, obviamente en 2 líneas podría reescribir todo lo que puse aquí y ya está. Pero ya las demostraciones de veras no son así de simples, entonces necesitaríamos un poco más de cosas, ¿ya? Ya. ¿Por qué B más 1 es elemento de este conjunto? ¿Ya? ¿Cómo se define este conjunto? ¿Sí? Son todos los Y, número real, tal que Y sea mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Esa es la definición de ese conjunto. Entonces, si yo tengo un número que es mayor o igual que el 0, ¿qué concluyo? Que ese número está en este conjunto. Yo tengo que B es mayor o igual que el 0. En principio, estricto mayor, pero ya vimos que estricto mayor implica mayor, igual, ¿ya? Entonces, yo ya tengo un número B mayor que el 0. Entonces, ¿qué concluyo? Perdón, yo tengo un número B más 1 mayor que el 0. ¿Qué concluyo? Que B más 1 está en ese conjunto. ¿Claro? Ya, chévere. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces continuemos, avancemos un poquito más. Ya. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo que, ¿por qué concluyo que B más 1 es estricto menor que B? A ver, vamos acá, ¿ya? Yo hasta aquí concluí que B más 1 está en este elemento, en este conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Y yo sé que esta proposición de acá arriba es verdadera, ¿sí? ¿Qué me dice esta proposición? Me dice, tú dame un número que esté en este conjunto y yo te puedo asegurar que ese número es menor que B, ¿sí? Eso es en pocas lo que dice esta proposición. Dame un número que esté en 0 más infinito y yo te aseguro que ese número es menor que B. ¿Sí? Esa proposición es verdadera. Supuse que es verdadera, ¿ya? Entonces, este B más 1 está en el conjunto. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que ese elemento es menor que B. ¿Ya? Entonces, ahí está la idea de que estas proposiciones son como generadores de proposiciones, ¿no es cierto? Le meto un número que esté en el que cumpla lo que dice la condición del para todo y me arroja que es en efecto. Exacto, Mark. Esa es la justificación. Ya. Muy bien. Entonces, ahora sí, si no hay más preguntas, podemos avanzar al siguiente concepto que vamos a ver. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué estábamos viendo? ¿Sí? Estábamos viendo que las cotas superiores no son únicas. ¿Sí?
¿Ya? Porque si el 2 es cota superior a ese conjunto, el 3 también va a ser cota superior a ese conjunto, el 4, hay un montón de cotas superiores. Y si algo es cota superior, cualquier cosa encima de ese número es cota superior. ¿Ya? Y en las matemáticas a veces nos da un poco de cosas que tener muchos de cierto tipo. Si quisiéramos tener algo único, algo que solo exista uno. ¿Ya? Eh, bueno, en ciertos casos nomás. Pero entonces, si me voy hacia la derecha, hay una infinidad. ¿Sí? Puedo seguir subiendo, subiendo, subiendo. Tengo un montón de cotas superiores. Quisiera alguna cota superior que tenga una característica extra. ¿Sí? Entonces, yéndome hacia la derecha, no llego a nada. Pero yéndome hacia la izquierda, ¿ya? Ah, se fue. ¿Ya? Pero yéndome hacia la izquierda, voy a poner por acá una cota. ¿Sí? Yéndome hacia la izquierda, yo sí voy a tener un lugar donde ya no voy a poder bajar más, ¿no es cierto? Porque si bajo un poquito más, esa ya no es cota superior, ¿verdad? Obviamente, si bajo hasta acá, tampoco va a ser cota superior, ¿sí? Peor, ¿ya? Entonces yo puedo llegar hasta ahí, digamos, un 1.1 sí es cota superior, ¿ya? El 1 también es cota superior, pero si me voy un poquito para abajo, ya no es cota superior, ¿sí? Entonces, para ese lado sí hay un límite, ¿sí? Sí hay una que es especial, que es la más pequeña de las cotas superiores, ¿ya? Entonces, esa sí parece interesante, esa sí es, podría que sí sea única, ¿sí? Entonces, vamos a introducir ese concepto. De todas las cotas superiores, todo este rango de aquí, voy a tratar de buscar la más pequeña de todas esas, ¿sí? Voy a tratar de buscar la más pequeña de todas esas. Y a eso es lo que se le llama la, como su nombre, como lo acabo de decir, la más pequeña de las cotas superiores, ¿no? Entonces, ¿qué es la más pequeña de unas cotas superiores? ¿Ya? Si yo tengo un conjunto A, ¿ya? Que es acotado superiormente, ¿sí? Y un número real alfa, ¿ya? A ese número real alfa le voy a decir que es la más pequeña de las cotas superiores. Sí, primero, tiene que ser una cota superior, obviamente, ¿sí? ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es la otra idea? Quiero esto, que sea la más pequeña de las cotas superiores. Es decir, que si yo tengo beta otra cota superior, ¿sí? Entonces alfa es más pequeña, ¿ya? Idea clarísima, ¿no es cierto? Más pequeña de las cotas superiores. ¿Qué tiene que cumplir? Ser cota superior y que si hay otra cota superior, mi alfa sea más pequeña, ¿ya? Bueno, esto, otro nombre que se le da a esto es el supremo, ¿ya? Entonces, a la más pequeña de las cotas inferiores también se le llama el supremo de un conjunto, ¿ya? Muy bien. Y como les dije, tenemos siempre que damos una definición, tenemos su definición dual, ¿ya? Vamos, ¿cuál sería la definición dual? Entonces, ¿tendría algún sentido la más pequeña de las cotas inferiores? No tiene mucho, porque si algo es cota inferior, yo me puedo seguir yendo hacia la izquierda y sigue siendo cota inferior, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a haber una más pequeña y una más pequeña. ¿Qué tendría sentido? Irme hacia la derecha, ¿ya? Entonces, tendría que buscar la más grande de las cotas inferiores. Y a esa se le llama el ínfimo, ¿sí? ¿Sí? La mayor de las cotas superiores. Exacto, perdón si lo dije mal. Bueno, entonces buscaríamos la mayor de las cotas superiores. Perdón, la mayor de las cotas inferiores. Entonces, estos van a ser característicos. La menor de las superiores y la mayor de las inferiores. ¿Ya? A la una la vamos a llamar supremo y a la otra le vamos a llamar ínfimo. ¿Sí? Y las dos se comportan de manera bastante parecida. ¿Ya? Ahora, entonces vamos a ver. Vamos nuevamente del conjunto A. Desde 0 hasta 1. ¿Ya? ¿Cuál creerían que es el supremo de este conjunto? ¿Sí? Entonces, bueno, como ya vimos aquí, en este dibujito parecería que es el 1, ¿sí? Entonces,
1 es su supremo. ¿Ya? Entonces tenemos que el supremo es 1. ¿Ya? Entonces nuevamente un par de minutitos para que traten de ver cómo, guiándose en la definición, cómo podrían demostrar esto. ¿Sí? Entonces vean la definición y lo que hemos visto y traten de ver cómo podría plantear para demostrar esto. ¿Sí? Entonces un par de minutitos para que traten de verlo y ya comenzamos, ya continúo yo. Ya, a ver, veo que están diciendo algo sobre la unicidad en el chat, ¿sí? Fijémonos una cosa aquí. La demostración, bueno, mejor dicho, la definición nos dice esto. ¿Sí? La definición está abierta, todavía no sabemos si es que es único o no, ¿ya? Es como si yo en vez de A tuviera D, ¿sí? Sería ahí que me está diciendo sí hay una única, ¿sí? Es el equivalente a decir una menor cota superior es tanto que decir la cota inferior, ¿ya? Creo que, bueno, ahí yo me confundí por hablar muy rápido, pero aquí deberíamos hablar recién de una de las menores cotas superiores de A si cumple tales cosas, ¿ya? Todavía no sabemos que es único, ¿sí? Si se van adelantando un poquito, si ya han visto un poco del curso, sí es único, ¿ya? Y esa es la siguiente demostración que vamos a hacer, pero en este momento necesitamos que demostrar que este de aquí es el supremo, sin nada más, no necesitamos nada más, ¿ya? Entonces veo que ya están llegando algunas demostraciones, ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Veamos qué nos están diciendo. Perfecto, perfecto, Mark. Esa es la demostración correcta. ¿Ya? ¿Ya? Ariel, también está bien, pero te falta una cosa. Ya, veamos. Para demostrar que algo es supremo o que es la menor de las cotas superiores, necesitamos dos puntos, dos pasos. Demostrar que sea cota superior, ¿sí? Aquí está claramente. 1, 2. Demostrar que es cota superior y demostrar que sea la menor de ellas, ¿ya? Entonces, bueno, si se fijan en el chat, ¿sí? Mark nos indica si está haciéndolos bien en esos dos pasos. ¿Ya? Es claro, bueno, hay que desarrollarlo un poco más, pero está bien, ¿no es cierto? Tenemos que es cota superior, ¿ya? Está bien. Y en el segundo párrafo nos indica por qué es la menor de las cotas superiores. Entonces, perfecto, ¿ya? Ya. Eh, en la que dice Ariel, lo único que te falta es indicar que en efecto es una cota
superior, ¿sí? Y de ahí está, el mismo razonamiento está perfecto, ¿ya? Porque ahí está suponiendo que no es la menor de las cotas superiores, ¿sí? Entonces te falta demostrar que, en verdad, que sí es cota superior y por absurdo vas que no es la menor de las cotas, ¿ya? Muy bien, entonces, bueno, demostración. Voy a hacerla rápidamente para explicarla a todos, ¿ya? El primer punto. Vamos a demostrar que 1 es cota superior. ¿Ya? ¿Sí? Y bueno, es idéntica la demostración a lo que ya hicimos de demostraciones arriba de cotas superiores. Entonces, aquí va solo el bla, bla, bla y estaría demostrado. O lo que nos dice Mark es claro que es cota superior, ¿no es cierto? Ya. Ya voy a contestar tu pregunta, Andrés, en un momento, pero continuemos aquí. ¿Sí? Listo. Y ahora sí, vamos con ¿cuál es la segunda parte? Tenemos que demostrar esto de aquí. Que si B es una cota superior de A, entonces alfa es menor que beta. Entonces es un sí. Entonces una proposición de sí, entonces. ¿Cómo demostramos estas proposiciones tipo sí, entonces? Supongo el antecedente y trato de mostrar el consecuente, ¿no es cierto? Entonces supongamos que beta es una cota superior del intervalo 0,1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué me queda? Vamos a demostrar que el 1, que es la cota, quiero que sea la menor de todas ellas. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí. Suponemos que beta es una cota superior de este intervalo. ¿Qué significa eso? Esto significa que para todo X elemento del intervalo 0, 1, X es menor o igual que beta. ¿Sí? De aquí nuevamente, esto de aquí es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago cuando esta proposición de este tipo son verdades? Lo que hago es darle un elemento para que me genere algo interesante. ¿Sí? Entonces, como 1 es elemento del 0,1, ¿sí? Entonces, el 1 le estoy ingresando aquí. ¿Qué me devuelve? Entonces, ese 1 es menor o igual que el beta, que era exactamente lo que quería demostrar y ya acabé, ¿sí? Justo lo que nos mandaron los compañeros. Muchas gracias, ¿ya? Igual podría ser como Luis Ariel por reducción a lo absurdo esta última parte. Eso no habría ningún problema. Listo, ¿ya? Entonces ahí viene la pregunta que me indican. Si el intervalo fuese abierto, ¿el 1 también sería el supremo? Sí, el 1 también sería el supremo, ¿ya? Entonces voy a hacerla aquí, ¿ya? Eh, vamos a hacerla, a ver, déjenme ver, ya tenemos las herramientas para hacer esto. Sí, sí tenemos las herramientas para hacer esto, para demostrar que del 0 a 1 es el supremo, es el 1, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahora, ¿ya? Demostrar que 1 es un supremo de el intervalo 0,1 abierto, ¿sí? Yo le escribo los abiertos con corchetes hacia afuera, es la notación francesa. Muchos tal vez la escriban con paréntesis, que es la notación ya más tradicional, pero me gusta más esta que es la francesa. ¿Ya? Bueno, nuevamente, ¿cómo demostramos esto? Demostración. El primer punto es demostrar que 1 es una cota superior. Entonces vamos a demostrar que 1 es cota superior. ¿Sí? Y ya pueden ver que eso es igualito que la parte
que hicimos antes, ¿no es cierto? Que el 1 sea cota superior, no es nada complicado, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que demostrar? ¿Sí? Lo mismo que antes. Vamos a suponer que tengo un beta que sea cota superior. Entonces, supongamos que beta es cota superior de el intervalo 0,1. Vamos a demostrar que 1 es menor o igual que beta. ¿Ya? Esto sería lo que vamos a demostrar. ¿Ya? Ahora, sí, tal como nos dice Mark, la demostración va a ser un poco diferente, ¿sí? Bastante diferente, de hecho. Porque vamos, ¿qué hicimos acá? Si yo tomo esto y me paso a la definición, ¿sí? ¿Ya? Y ya no voy a poder hacer este paso de aquí, porque el 1 no es elemento del intervalo que quiero ahora, ¿verdad? Entonces no me va a servir ir por este camino. La primera idea sería ir por este camino, pero veo, no me está sirviendo, ¿verdad? Podría poner en vez del 1 el 0,9, pero lo que obtendría es que el 0,9 sea menor que beta, y no es lo que quiero. Quiero que el 1 sea menor que el beta, no el 0,9, sino el 1. Entonces, está un poco forzado por ahí, no lo estoy consiguiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, veo que este camino no me estaría ayudando, ¿ya? Sería ir por límites, me pregunta Michael, todavía no sabemos qué son límites, ¿ya? Pero va por ahí más o menos la idea, cuando ya tengamos sucesiones y límites, ya se puede compaginar con esto. Pero otra idea que podríamos ir es reducción al absurdo, ¿sí? Entonces pensemos por absurdo, por reducción al absurdo. Supongamos, ¿qué vamos a suponer? ¿Qué era lo que quería demostrar? Quería demostrar que 1 es menor o igual que el beta. Entonces, por reducción al absurdo, ¿qué es lo que tendría? Que 1 es estricto, que el beta es estricto menor que 1. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Eso sería lo que tengo. ¿Ya? Eh, listo. ¿Sí? Entonces, ya tengo hasta ahí. Vamos a hacer un dibujito para vernos la idea que estoy haciendo. Entonces, por aquí tengo el 0, por aquí tengo el 1 y estoy teniendo que el beta es menor que el 1. Entonces, el beta está por acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el beta está por aquí. ¿Ya? Eh, pero bien podría estar ahí, como bien podría estar por acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Podré tener algo que me diga que sí está por aquí? Es decir, que sí está entre el 0 y el 1. Sí, como beta es cota superior del 0,1, entonces ahora sí. Como beta es cota superior del 0,1, ¿qué tengo? ¿Mayor que quién es? Entonces, como beta es cota superior del 0,1, yo tengo que beta es mayor que el 0, ¿no es cierto? Beta es mayor o igual que el 0, ¿sí? Es decir, apliqué esto de acá que vimos que no servía en principio, ¿sí? Apliqué esto de acá que no servía en principio, pero para el 0, ¿ya? Y tengo que el beta es mayor o igual que el 0, ¿sí? Ya vamos a ver para dónde me lleva eso, ¿ya? Entonces, hasta ahorita, ¿qué tengo? Que este beta está por aquí, ¿sí? Ese beta está por ahí, ¿ya? Ahora, pero nosotros le vemos que aquí queda un espacio, ¿verdad? Este espacio de aquí no le está cubriendo el beta. Y el beta se supone que es cota superior, ¿no es cierto? Y ahí está quedando un espacio. Entonces, díganme un numerito que yo pueda estar completamente seguro que esté en este espacio. Exacto. El promedio entre los dos, ¿sí? El promedio entre beta y el 1 está entre esos dos. Entonces, un numerito aquí. Beta más 1 sobre 2 está ahí en medio, ¿sí? Y pensemos, ¿qué característica va a tener ese número? ¿Va a ser mayor que el 0? Sí.
¿Va a ser estricto menor que el 1? También. Entonces, ¿dónde va a estar este numerito? Va a estar en este conjunto, ¿ya? Pero beta es cota superior de ese conjunto. Entonces, ¿el beta qué debería ser? Más grande que este elemento. Pero este elemento lo construí de tal forma que sea más grande que beta. ¿Qué llegué? Contradicción, ¿ya? Entonces, esa es la idea para escribir esto, ¿ya? Entonces, con esto, tomemos beta más 1 sobre 2, ¿ya? Entonces, este beta más 1 sobre 2, ¿qué tiene? ¿Qué cumple? Cumple que beta más 1 sobre 2 es estricto menor que 1 y es estricto mayor que beta, porque es el promedio entre los dos, ¿verdad? Y como los dos son diferentes, ¿por qué son diferentes? Porque yo supuse que el uno es menor que el otro. La única posibilidad para que un promedio entre dos números eh, sea igual a uno de esos dos números es que los dos números sean el mismo, ¿sí? Si son diferentes, el promedio está en la mitad, ¿ya? Entonces tengo estos de desigualdades estrictas. Beta, ¿qué tenía que era? Beta era mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo concluir? Que entonces concluyo que beta más 1 sobre 2 está en el intervalo 0, 1 y abierto, ¿sí? Está ahí. Ahora, como beta es cota superior de este intervalo, de 0,1, y aquí era abierto, perdón. Entonces, nuevamente, tengo un elemento que está en este intervalo, ¿sí? ¿Ya? Y tengo que beta es cota superior. Entonces, aquí recuerdo, ¿qué significa que beta sea cota superior? Que para todo x en ese intervalo, tengo que el x es menor o igual que el beta, ¿ya? Tengo un elemento en este intervalo, ¿sí? ¿Qué me devuelve esto? Esto de aquí me dice que concluyo. Concluyo que beta más 1 sobre 2 es menor o igual que el beta. Pero yo ya sabía que beta más 1 sobre 2 es estricto mayor que el beta, lo cual es contradictorio. Fin de la demostración. ¿Ya? Listo. Más o menos claro la idea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Listo. Chévere. ¿Ya? A ver. Vamos a ver qué nos... Ya. ¿Cuál va a ser la siguiente demostración que vamos a hacer? La que habían estado comentando antes de esta proposición que nos dice, sea A subconjunto de los reales, un conjunto acotado superiormente. Si alfa y beta son supremos, es decir, son las menores de las cotas superiores de A, entonces alfa y beta son iguales. Esto quiere decir que, y aquí viene esta palabra, la menor de las cotas superiores de un conjunto no vacío acotado superiormente es única, ¿ya? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado cuando se lea en matemáticas, en las definiciones cuando dice de y cuando dice a, o cuando en español decimos la, o cuando decimos solo una, ¿ya? Entonces este resultado lo que me dice es existe una única cota superior. Muy bien, entonces vamos a quedar hasta ahí. La siguiente clase vamos a comenzar con la demostración de esta proposición, ¿ya? Y bueno, les dejo a ustedes para que traten de hacer la demostración, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Disculpe, yo llegué un poquito tarde. Sí. Con respecto
al material de la clase de hoy en donde va a Ya, quedar guardada. listo. Entonces, tengo un repositorio donde voy a colocar el material. Ahí está el material. Como les habíamos, eh, bueno, les recuerdo, bueno, a los que no estuvieran al inicio, las clases siempre las vamos a comenzar a las 2:10. O sea, ese rato ya empiezo a dar la clase. Entonces, para que vayan haciendo. El material va a estar en ese enlace de ahí, que es si le toman una foto a ese código QR, es ese enlace. ¿Ya? Las grabaciones, en ese enlace van a estar o las grabaciones o les va a indicar dónde hacer las grabaciones. Desde la siguiente semana vamos a comenzar a subir las grabaciones a un canal de YouTube que está ahí escrito, ¿ya? Pero mientras tanto va a estar compartido solo por una carpeta compartida, ¿ya? Eso, algunas cosas, ¿ya? Una consulta, ¿se entregarán certificados? No lo sé y creo que no, porque tocaría preguntarle a la asociación de estudiantes si lo van a hacer. A mí no me han comunicado, pero ellos lo podrían hacer. Entonces pueden escribirles al, al Facebook de la asociación para que les indiquen si se entregarán eh, certificados. Un grupo de WhatsApp. ¿Quieren hacer grupo de WhatsApp? Déjenme un ratito. A ver. Bueno, antes de terminar, bueno, para los que no estuvieron al inicio, déjenme poner nuevamente las cosas. Bueno, ahí está mi contacto. Esta hoja está en ese enlace, entonces no tienen que copiarlo. Lo que vamos a ver, la bibliografía que vamos a utilizar es ese libro de ahí, que está en el enlace de arriba. Los prerequisitos es que se vean un poco de demostraciones y un poco de la axiomática de los números reales, es decir, dominen lo de cuerpo y orden. Si no recuerdan nada de esto, libros buenos serían el de Bartel, el de Terence Tao, la parte introductoria, o uno muy bueno, el de Lima, el de Lajes Lima. Ya, todos estos libros están en el, en este enlace de material que está aquí, ¿ya?